Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Washington, D.C., estaba bañado por una suave luz dorada en esta mañana de otoño. Las calles, bordeadas de casas señoriales, irradiaban una paz casi sobrenatural. El aire fresco traía el aroma del arce y el castaño, con hojas doradas y rojas que se arremolinaban suavemente, creando un mar de color en la acera. El barrio de Georgetown irradiaba calma y prosperidad, un remanso donde los ecos del mundo exterior parecían amortiguados por los gruesos muros de las casas victorianas y modernas. Era un lugar donde la vida parecía fluir con fluidez, donde vivían diplomáticos, jueces y altos funcionarios, protegidos del bullicio diario que caracterizaba las calles del centro de la ciudad. En una de estas imponentes residencias, Angela Ellison se disponía a marcharse. Cerró con suavidad la puerta automática de su propiedad, un gesto elegante que contrastaba con la agitación interior que comenzaba a bullir en su interior. El aire fresco del otoño le acarició el rostro mientras se ajustaba la chaqueta de tuit negra y las gafas de sol. Era la viva imagen de la elegancia, la confianza y la tranquilidad. A sus 46 años, Angela se había ganado una merecida reputación como profesora de Derecho en Universidad de Georgetown y activista de los derechos civiles. Su voz, fuerte y clara, resonó en los tribunales y universidades, donde defendió incansablemente la justicia social, la igualdad racial y la educación para todos. Pero hoy, esa aparente tranquilidad estaba a punto de romperse. Se acercó a su coche, un clásico y sofisticado sedán negro, cuyo reflejo brillaba bajo el sol de la mañana. Se sentó al volante, colocó sus cosas en el asiento del copiloto y ajustó el retrovisor. Tenía una conferencia en la universidad, un discurso que había preparado durante semanas. Era una oportunidad única para dirigirse a una sala llena de estudiantes, colegas y personas influyentes. Angela estaba a punto de irse, para continuar su labor de cambiar el mundo, un estudiante a la vez. Metió las llaves en el contacto, sintiendo que el corazón le latía un poco más rápido al pensar en el impacto que podría tener hoy. Sin embargo, al girar suavemente la llave, un repentino frenado sobresaltó a Angela. Un coche patrulla se detuvo detrás de ella, con los faros deslumbrando al coche. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre salió apresuradamente de su vehículo, con aspecto tenso. Era alto, llevaba una gorra de policía y un uniforme oscuro. Caminaba a paso rápido, con la mirada fija en ella, como si acabara de descubrir un secreto que necesitaba resolver de inmediato. Sin decir palabra, sacó su arma y la apuntó directamente a Angela. El frío metal del cañón reflejaba el sol de la mañana. En ese momento, Angela sintió un escalofrío gélido. No entendía. No era posible. ¿Por qué ella? ¿Por qué esta situación? Salgan del vehículo ahora. Muestre las manos, gritó el hombre con una voz desprovista de cualquier matiz de calma. Angela, aturdida y a punto de perder el equilibrio, levantó lentamente las manos, con el corazón latiendo más rápido en su pecho. Sabía que todo lo que estaba sucediendo ahora mismo era mucho más que un simple error. No era un simple desafío. Era algo más profundo, un reflejo humano y racial. Un juicio. Agente, vivo aquí. Este es mi coche. Está cometiendo un grave error. Su voz, temblorosa pero clara, se alzó contra la arrogancia del oficial. Pero sus palabras se perdieron en el aire frío, como una ráfaga de calor arrastrada por un viento gélido. El hombre ni siquiera lo escuchaba. El agente Travis Cooper no era un desconocido. Era uno de esos policías conocidos por sus opiniones firmes, a menudo impregnadas de prejuicios raciales. Circulaban rumores sobre sus comentarios en línea, comentarios racistas y de odio que borró justo antes de que aparecieran en capturas de pantalla. Pero hoy era real, y su mirada dura y acusadora no dejaba lugar a discusión. Para él, una mujer negra en un coche de lujo en un barrio como este solo podía ser una ladrona. No veía a Angela Ellison, maestra, activista, madre. Solo veía la sombra de sus estereotipos. Arrodíllense y pongan las manos sobre la cabeza. Inmediatamente, ordenó con implacable frialdad. El mundo que rodeaba a Angela pareció derrumbarse. Sintió que la vergüenza y el miedo la invadían, pero no tuvo tiempo de perderse en la emoción. Pensó de inmediato en sus hijos, su esposo y la dignidad que había forjado durante años de lucha.
Sabía que debía mantener la calma, aunque cada fibra de su ser le gritaba que resistiera. Ella bajó la cabeza, intentó respirar profundamente y respondió, en voz más baja pero digna. Me llamo Angela Ellison. Soy la dueña de esta casa. Estás cometiendo un grave error. Esperaba que su nombre, su reputación, su posición en la comunidad la protegieran. Pero nada detuvo al oficial. Nada detuvo el odio que parecía penetrar en sus ojos. Avanzó, armado, sin escuchar ni una sola palabra de la verdad. Inmovilizó a Angela contra el suelo, casi insultándola mientras la esposaba, sin importarle sus heridas emocionales ni su dignidad. No la veía como una persona. Solo la veía como un estereotipo, una amenaza que había que neutralizar. Al mismo tiempo, Mark Ellison acababa de salir de una reunión confidencial en la sede de la CIA en Langley. Una reunión a la que había dedicado toda su atención, pero cuyo impredecible desenlace no había imaginado. Los últimos expedientes de investigación sobre seguridad nacional habían exigido toda su pericia. Sin embargo, apenas se había cerrado la puerta de la sala de conferencias tras él, una llamada interrumpió bruscamente sus pensamientos. Era su vecino. La voz de pánico al otro lado de la línea no dejaba lugar a dudas. Mark, tienes que venir. Tu esposa está esposada frente a la casa, un policía la apuntó con una pistola. Es un caos aquí. Las palabras resonaron en la mente de Mark como un trueno. Angela, su esposa, la imagen de la razón, el equilibrio y la fuerza, estaba pasando por esto. No había forma de que esta escena de violencia y humillación pudiera continuar. No dijo nada, no se le ocurrieron palabras. Lo único que cruzó por su mente fue ir allí de inmediato. Su rostro se cerró como una puerta de metal. No necesitaba más información. Sabía lo que tenía que hacer. Dirigió su mirada hacia su conductor, un hombre experimentado que sabía cuándo acelerar sin dudarlo. Ponte en camino ahora. En pocos segundos, los motores de los 3 SUV federales rugieron mientras corrían por las estrechas calles de Georgetown. Sus neumáticos derrapaban suavemente sobre el fresco asfalto otoñal. Mark se recostó en su asiento, con la mirada fija en la carretera, todo su ser tenso por la ira, el miedo y la urgente necesidad de una respuesta. Luchó por mantener la calma, pero en el fondo, una ira fría crecía en él. El director del FBI era un hombre poderoso, pero en esta situación, era ante todo un hombre cuya familia estaba amenazada. Cuando los todoterrenos se detuvieron frente a su casa, se le presentó una visión casi irreal. Angela, su esposa, estaba en el suelo, su cabello era un desastre, esparcidas alrededor de su rostro cubierto de polvo. Sus muñecas, presionadas contra el pavimento, estaban magulladas por las esposas que las sujetaban. Sus rasgos estaban tensos, pero lo más llamativo era su dignidad intacta. A pesar de la humillación, a pesar de la angustia, Angela se mantuvo erguida. No se dejó vencer por la situación, pero Mark pudo ver el temblor en sus manos y la palidez de sus labios. El agente Travis Cooper, una figura que reconoció vagamente, estaba allí, con su arma apuntando a Angela, hablando en su walkie-talkie como si fuera una delincuente más a la que aprender. Parecía casi indiferente a lo que hacía. Para él, esta escena era parte de la rutina. Una mujer negra, en un auto de lujo, en un barrio adinerado, solo podía ser una delincuente. Pero lo que no sabía era que el hombre que llegaba en ese preciso momento era más que un simple funcionario del gobierno. Era Mark Ellison, director del FBI, y no tenía intención de dejar que este abuso de poder quedara impune. Cuando Mark salió del vehículo, un silencio glacial se tranquilizó al instante. Los presentes, tanto agentes federales como policías locales, comprendieron de inmediato la gravedad de la situación. El rostro de Angela era al mismo tiempo el de una víctima y el de una reina caída, pero no había perdido la dignidad. Mark dio un paso al frente, con la mirada fija en el agente tonelero, un joven cuya arrogancia era palpable. Agente Cooper. Suelte el arma. Quite las manos de esta mujer. Inmediatamente. Mark no había gritado, no había perdido la compostura. Su voz, tranquila pero firme, transmitía la fuerza de su autoridad. Cada palabra parecía resonar como una advertencia. El agente Cooper, visiblemente inquieto, retrocedió unos pasos, furioso, comprendiendo poco a poco la gravedad de su error. Permaneció allí, casi temblando, con un arma aún en la mano, pero la situación se le escapaba rápidamente.
Los agentes federales que acompañaban a Mark, hombres y mujeres de una disciplina hierro, rodeó rápidamente la escena, tomando el control sin dudarlo. En un abrir y cerrar de ojos, el agente Cooper se encontró desarmado y esposado, con las manos ahora sujetas por las esposas que le habían sido reservadas. Ángela, el contraste de la situación era impactante. El joven policía, que creía gozar de total impunidad, de repente se vio envuelto en las manos de una autoridad superior. Señor, yo estoy en operación. Ella se negó a obedecer. Cooper tartamudeó, sus palabras ya no tenían peso. Mark Ellison lo miró con frialdad, una mirada que expresaba algo más que simple ira. Era una mirada de juicio, responsabilidad y poder. El agente Cooper había creído que podría evitar cualquier consecuencia, pero acababa de cometer un trágico error al apuntarle con su arma a Angela Ellison, la esposa del director del FBI, y él iba a pagar el precio. Mark se giró hacia Angela. Al arrodillarse junto a ella, el mundo pareció congelarse a su alrededor. Sus miradas se cruzaron y, a pesar del caos, se entendían. Angela no lloraba, aunque sus ojos brillaban con una emoción contenida. Temblaba, sí, pero se mantenía firme, con cada fibra de su ser exigiendo justicia. Le tomó suavemente las manos esposadas y las apretó entre las suyas, con infinita ternura. Luego se puso de pie, enderezándose al comprender la realidad de lo que acababa de hacer ante la flagrante injusticia. Mark se volvió hacia sus agentes, quienes estaban listos para seguir sus órdenes. El poder del sistema acababa de cambiar a su favor, pero no iba a terminar ahí. Esta humillación pública, este abuso de poder por parte del agente Cooper, se convertiría en el punto de partida de una batalla mucho mayor, una batalla por la dignidad, por la justicia, para que hombres como Cooper nunca más pudieran abusar de su poder. Mark, sin decir palabra, se volvió hacia Angela por última vez. Sabía que la guerra para restaurar el honor de su familia acababa de comenzar. Esa misma noche, el ambiente en Washington D.C. estaba saturado de una tensión palpable. Canales de televisión nacionales acostumbrados a cubrir eventos de gran trascendencia, suspendieron su programación para un anuncio especial. Los periodistas se sentaron frente a las cámaras, con la mirada seria y llena de gravedad, ante una noticia que se extendería como la pólvora. Mark Ellison iba a dirigirse a la nación. El mundo entero sabía que no era un discurso cualquiera. Era una intervención que haría historia. Cuando los periodistas ocuparon sus asientos y las luces se encendieron en el escenario, Casa Blanca, Mark Ellison estaba de pie detrás del atril, con el rostro estoico pero la mirada llena de convicción. Era un hombre de poder, un hombre acostumbrado a los discursos públicos, pero esta noche, era su alma quien hablaba, no su título. La tensión en la sala era tal que casi se podían oír los latidos del corazón de los espectadores. Respiró hondo antes de empezar. Su tono era firme, pero la emoción era palpable, casi indefinible. El hombre que dirigía el FBI, una institución que simbolizaba autoridad y protección, se estaba convirtiendo en la voz de un país que lidiaba con sus propias contradicciones. Hoy, una mujer negra fue humillada frente a su propia casa. No porque representara un peligro, sino porque nuestra sociedad sigue juzgando por el color de la piel, no por los hechos. Esa mujer es mi esposa. Pero podría haber sido cualquiera de ustedes. La gravedad de sus palabras resonó en las paredes de la Casa Blanca, cruzó la pantalla de televisión y se instaló en la mente de todos los ciudadanos estadounidenses. Mark Ellison se hizo eco de una realidad que muchos todavía se negaban a ver: violencia sistémica, el racismo. Quien perseveró en la policía, en las calles, en los barrios, ahora era incontestable. El racismo no fue un accidente sino un sistema. Y vamos a destruir este sistema. La promesa era clara. Los días en que el perfilación racial se acabaron, las situaciones en las que podían ocurrir sin consecuencias, donde personas inocentes podían ser humilladas y maltratadas. Lo que Mark Ellison acababa de decir no era solo una denuncia. Era un compromiso, un cambio radical en la forma en que las instituciones estadounidenses abordarían la cuestión racial. Anunció medidas concretas, incluida la creación de un mecanismo de investigación independiente sobre cada incidente que implique discriminación racial por parte de las fuerzas del orden. A partir de hoy, todo acto de discriminación racial en las fuerzas del orden será investigado de forma automática e independiente. Se acabaron los días en que los agentes de policía podían humillar sin consecuencias. Mark Ellison no solo hablaba por sí mismo. Este discurso, aunque profundamente personal, fue respuesta para miles de otros, para generaciones enteras que habían sufrido la misma humillación y las mismas injusticias.
La intensidad de sus palabras, su fuerza, sumió al país en una profunda crisis conciencia colectivo. La reacción fue inmediata, las redes sociales se volvieron locas, los canales de noticias siguieron transmitiendo extractos de su discurso en bucle, mientras los ciudadanos, desde los barrios más modestos hasta los círculos políticos más altos, se encontraban en un estado de incertidumbre. Una solidaridad sin precedentes. Ya no era momento de negar, sino de actuar. El agente Cooper, el hombre que había apuntado con su arma a Angela, se convirtió instantáneamente en un símbolo de un sistema injusto, un sistema que ahora podía ser derramar. Al día siguiente el agente Cooper fue dado de baja oficialmente de la policía. Pero no se detuvo allí. Fue procesado por uso excesivo de fuerza y amenazas con un arma, acusaciones que no eran simples formalidades legales, sino una respuesta fuerte y pública a la impunidad que ciertos agentes de la ley creían poder ejercer sin escrúpulos. Ensayo. La historia del agente Cooper, que pronto se haría pública, sería un testimonio de un país en una encrucijada moral. Al día siguiente, el nombre de Angela Allison ya no sonaba como el de una víctima, sino como el de una heroína, una mujer que, en medio de la humillación pública, había demostrado una dignidad que no podía ser ignorada. Ya no era la esposa de un hombre poderoso, ni la víctima de injusticia, era una mujer fuerte, a figura de resistencia frente a un sistema corrupto. En su primera conferencia en Yorktown unos días después del incidente, Angela Allison se presentó ante sus estudiantes, con una mirada serena pero penetrante. Su discurso no se centró en el incidente en sí, sino en el alcance del cambio que había producido. Si mi humillación le ha abierto los ojos a este país, la llevo como una medalla. Pero sepan que nadie, jamás, debería sacrificar su dignidad para despertar a una nación dormida. Ante estas palabras, todo el salón de actos de la universidad se llenó de mujeres negras jóvenes, irrumpió en fuertes aplausos. Su admiración por Angela no se debía solo a su fuerza personal, sino a lo que representaba para ellos, la posibilidad de cambio, de una reparación histórica, de un reconocimiento de su dignidad. Este momento marcó un punto de inflexión. No solo para las jóvenes que asistieron a la conferencia, sino para todo el país. Ya no se trataba de un simple incidente de discriminación racial, sino de un símbolo poderoso de una nación que comenzaba a cuestionarse. Un país que, tras décadas de injusticias visibles e invisibles, finalmente estaba listo para escuchar y actuar. Angela Allison, con su dignidad intacta, se había convertido en una faro de esta nueva era. Y en esa misma sala, cientos de mujeres jóvenes, con sus ojos, brillando con orgullo y de determinación, se pusieron de pie para aplaudirlo. Sabían que esta victoria, aunque fruto de una larga y dolorosa lucha, era solo el primer paso hacia una liberación colectiva.